Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche, junto con Claudia Rodríguez, a quien saludo. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches. Con Alberto Pérez Blas, también un saludo afectuoso. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Vamos a tener la oportunidad de platicar con Laura Coronado Contreras. Ella es una destacada investigadora universitaria, egresada de la Universidad de Anáhuac, que se ha dedicado a investigar temas que tienen que ver con nuestra actualidad, la actualidad cibernética, las redes sociales, el ciberespacio en general. Y acaba de presentar hace unos días un libro muy interesante, muy a tono por lo que viene, por lo que está sucediendo ya, que es La libertad de expresión en el ciberespacio. Laura, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bienvenida. Platícanos, ¿hay libertad de expresión en el ciberespacio? Bueno, estamos, como ya lo hemos platicado en otras oportunidades, y les agradezco mucho este foro, en una época en donde efectivamente estamos viviendo una revolución. Las tecnologías han hecho que cambiemos nuestra forma de ser y de pensar, y actualmente tenemos una libertad muy grande, muy amplia acerca de lo que se puede decir en el ciberespacio, pero también estamos hablando de esta polarización. Creo que son temas que antes no tocábamos o que tocábamos de manera ambigua. Hablábamos de ciertos medios tradicionales de comunicación en donde ya había una línea muy clara, en donde cada uno de estos medios pues iban hacia la izquierda, hacia la derecha, eran menos conservadores, más pro gobierno o menos pro gobierno. Ahora lo que estamos viendo es que efectivamente tenemos muchísima libertad. Cada uno de los usuarios ya no solamente recibimos la comunicación, sino que participamos de ella, pero también se ha vuelto una especie como de jungla. Necesitamos fijar ciertos límites porque no tenemos regulación. ¿Y esto de los límites no afecta a la libertad? Yo creo que para ejercer un derecho fundamental necesitamos tener ciertos límites porque si no invadimos esferas de otras personas. Podemos hablar, por ejemplo, de la difamación. Efectivamente nosotros podemos expresarnos y decir opiniones acerca de una persona o ciertas políticas públicas o ciertas conductas, pero eso no puede denigrar a la persona o no puede atacarla. En algunos estados de la República ya no existe el delito de la calumnia porque era una especie de censura, pero eso no quiere decir que cualquier persona hable de mí y que yo no tenga ningún medio de defensa acerca de mi privacidad, de mi intimidad, de mi honor. Toca muchas esferas la libertad de expresión. El tema de la democracia es uno de ellos. Tenemos esta idea de que debemos de participar todos en la esfera pública, pero también no podemos hablar de ciertos delitos o de hablar bien de ciertas conductas, como diríamos técnicamente apología al delito, precisamente porque pone en riesgo la seguridad de los demás. No hay hasta ahora en México ninguna regulación específica sobre la libertad de expresión en las redes sociales, en la internet. Lo que sucede es que la legislación que nosotros tenemos va 2 o 3 pasos atrás de las necesidades de la población. Efectivamente hay ciertos mecanismos que se pueden activar para defender a las personas, pero se considera el ciberespacio como un medio de tecnología o un medio de comunicación tradicional. Entonces, lo que yo publique actualmente en el ciberespacio, pues se va a replicar en miles de páginas, va a haber miles de capturas de pantalla, y no es lo mismo que yo tenga un periódico o una revista en donde yo exprese una disculpa o una fe de ratas, a que ahora se difunda la información de manera instantánea y, como diríamos vulgarmente, como una plaga, ¿no? Yo tengo una duda respecto de la capacidad que se podría tener en términos efectivos para hacer vigente una limitación a las expresiones dentro de los medios de comunicación en el ciberespacio. ¿A qué me refiero? La velocidad con la cual se transmite el mensaje es tal que una vez pronunciada su difusión es infinita. ¿Cómo poder entonces evitar el que se genere la expresión motivo de la controversia si al final no solamente se da en las redes sociales una discusión de carácter periodístico, de carácter de investigación,
sino incluso de opinión social. ¿Cómo limitar esa opinión social? Y sobre todo los términos en que se da esa expresión social en temas sobre todo polémicos que generan una gran discusión. ¿Cómo poderlo establecer si al final la propia educación del individuo es la que está propiciando ese tipo de conductas? Yo creo que me acabas de dar la respuesta. Son varios ámbitos. El primero de ellos son las políticas que tienen cada una de las empresas, de las plataformas, en donde te pueden decir ciertas expresiones que son denigrantes, que son ofensivas, se van a bajar. Que eso es una política dentro de la propia plataforma. Otra más, que era justo la solución que tú me planteabas, es la educación de cada uno de los usuarios. Si nosotros somos responsables de lo que externamos, pues tener esta formación y decir, si yo voy a expresarme, ¿qué es lo que voy a querer expresar? O cómo lo quiero expresar. Y por último, también pues la esfera gubernamental. Idealmente lo que necesitamos es una regulación armonizada para que lo que es un delito en México lo sea en todos los países. Porque si no, lo que tenemos es justamente estos paraísos cibernéticos en donde yo puedo decir lo que yo quiera en cierto territorio porque no va a pasar nada, y con mi país vecino sí tendría una legislación sumamente censurada, por así decirlo. Entonces, ese es el problema del ciberespacio, que ya no conoce los límites tradicionales que nosotros teníamos geográficamente. Al principio de tu plática hablabas de la polarización. Yo tengo la impresión de que esa polarización es intrínseca al ser humano. Así funciona nuestro cerebro. Vemos izquierdas, vemos derechas, vemos blancos, negros, unos, ceros, buenos, malos. ¿Las redes alimentan la polarización o en las redes es que se da la polarización? Las redes reflejan mucho de nuestra sociedad y precisamente yo creo que el debate público es bueno. Esta polarización no debe de ser ofensiva, todos podemos contrastar ideas siempre y cuando sean ideas y no sean insultos. Últimamente estamos hablando mucho de los bots. Es que son bots, entonces me agreden porque son bots. ¿Cómo sabemos si efectivamente son robots que están actuando de manera mecanizada o efectivamente son usuarios que piensan así o que se expresan de manera similar? El problema, y yo creo que ustedes que son periodistas y que ejercen una labor tan importante, es si efectivamente puede eso o no delimitarlos para expresar la información que ustedes tienen. Porque también caemos en un supuesto de autocensura. Esto no lo puedo publicar porque entonces la gente se va a ir en contra de mí y no quiero recibir tantas ofensas o no quiero recibir menos usuarios. Y entonces por eso también es importante tener ciertos límites, tanto de personajes públicos que son seguidos como de personas que comparten la información. Y hemos visto fenómenos muy importantes como el de las fake news en los últimos 2-3 años, que han creado pues pánico en algunas personas y en otras pues este sentimiento de que ya no quieren informarse a través de estos medios tecnológicos. Sí, y creo que es por eso, por ejemplo, la red de Facebook ha hecho una diferenciación entre lo que es noticias y lo que es compartir tu información, digamos, personal, ¿no? Como creo que también empieza a ser, por eso es que pienso que así lo hizo esta empresa, porque van de alguna suerte cuando tú lo subes, la verdad es que sí te van censurando. Este llamado algoritmo que yo todavía no logro entender, que lo estoy tratando de desmenuzar, porque te dicen que realmente las personas que tú más visitas y las que más te ponen algún comentario o alguna situación de me gusta, me encanta, me entristece, etcétera, se supone que son con los que te estás alimentando, pero en realidad no es así. Yo más bien creo que ya hay un, si no es un algoritmo, alguna otra función en la que la misma empresa pues va descalificando o te va de alguna manera distanciando de algunas cuestiones que incluso son de tu interés. Yo es lo que me he estado fijando porque ciertamente lo he estado racionando hasta apuntando, ¿no? Pero creo, Laura, que yo creo que esta es una discusión que se ha tenido por mucho tiempo, el de regular o no el ciberespacio. Porque yo votaría por que no. Yo sería de las personas que diría que no, porque al final las redes sociales son un reflejo de la misma sociedad. Y creo que es más bien lo que tendríamos que trabajar en otros aspectos de los grupos sociales para que eso se reflejara precisamente en cómo nos comunicamos en las redes sociales. La verdad es que sí, entiendo que muchas veces es molesto una descalificación
ya hasta con palabras soeces, ¿no? Insultos personales, cuando incluso ni siquiera nos conocemos en ese espacio. Pero la reiterada descalificación descalifica al que lo está descalificando al final. Y yo creo que independientemente de cómo te traten en las redes sociales, creo que yo sería incapaz, si lo digo, de, por mucho que no me gustara un comentario sobre lo que estoy escribiendo o en mi persona, entrar en ese juego. Pero hay quien lo hace. Pero entiendo que tú también lo vas viendo e insisto, la reiterada descalificación pues termina por darle una connotación negativa a quien está actuando en eso, ¿no? Yo creo que claro que tú entiendo que lo has estudiado, tienes todos los elementos, pero creo que regular el ciberespacio sería al final pues una cuestión negativa para todos nosotros en el sentido de la libertad de expresión. Yo lo que creo es que hay que distinguir distintos supuestos. Perdón por la redundancia. Primero, las figuras públicas. Yo entiendo que un comunicador tiene todo un bagaje, tiene toda la información y sabe distinguir entre alguien que lo está ofendiendo y alguien que le está dando una opinión diferente a la que está externando. Por otro lado, el usuario común y corriente, y sobre todo las personas cada vez más jóvenes. Cada vez tenemos usuarios mucho más pequeños que están teniendo acceso a las redes sociales. Entonces no es lo mismo que un niño reciba una ofensa o un adolescente reciba una ofensa frente a una persona que ya es adulto. Yo creo que a todos en alguna medida, y yo creo que los psicólogos lo han entendido muy bien, siempre estamos buscando aceptación, y el que recibas constantemente burlas o que te estén denostando, el famoso ciberacoso, creo que sí debe de ser regulado y sí debe de ser acotado de una manera muy particular, precisamente porque estamos hablando de un sector de la población que está desprotegido. Todo el tema de los retos sociales es libre cualquier persona de externar cualquier opinión, pero si yo estoy incitando a las personas a que hagan absurdos en los retos virales, creo que también el público, aunque tengamos esta idea de que yo soy responsable de lo que hago o no hago, pues es diferente y por eso también se debe de regular. Tuvimos hace unos meses el fenómeno del momo, que era esta imagen aterradora para que los niños hicieran una serie de actividades o simplemente para asustarlos. Yo puedo expresar lo que yo quiera en mis redes, pero no por eso puedo ir en contra del orden público o de la seguridad de las personas. Yo puedo decir, es que es libre expresión el subir pornografía. Bueno, pues tendríamos que ver si efectivamente es libre expresión o no, o si efectivamente estoy realizando un delito o va de la mano de cierto delito. Yo veo en las noticias constantemente temas que parecen distantes, pero que al final están englobados en este mismo tema o en esta misma problemática. Veíamos en las noticias a ciertas chicas que les tomaban fotos en el metro y que se utilizaba la red social para la trata de personas. Entonces yo creo que no puede ser una jungla, sí refleja mucho de lo que somos como sociedad y estamos reflejando cosas muy denigrantes y muy ofensivas y que pueden ser muy peligrosas dentro de estas redes sociales. Entonces sí considero que la paz pública, la seguridad, la defensa de los menores de edad, sí son esferas que deben de ser reguladas. La libertad de expresión no solamente es Twitter, no sé si estoy siendo muy clara o no, pero me parece que muchas veces pensamos, bueno, es que yo soy a favor del gobierno o en contra del gobierno y entonces expreso mi opinión, pero ¿qué tanto podemos nosotros incitar, por ejemplo, a un tema de sabotaje o de ciberespionaje? O sea, es muy amplio lo que sucede en redes sociales. Lamentablemente. Vamos a una pequeña pausa, si nos permite, y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10.
Laura, para retomar nuestra plática, yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que esta regulación previsible que en determinado momento pudiera darse para el ciberespacio podría eliminar, por ejemplo, un tema que a mí me parece particularmente grave y que es la manipulación orquestada de opinión pública? ¿A través de qué? De instrumentos como las famosas granjas, bots, en fin, toda esta serie de figuras de generación, entre comillas, de opinión, que pretenden generar corrientes en la sociedad de pensamiento, pero que en determinado momento pueden ir desde una opinión política específica hasta llamar a los linchamientos de personajes. Entonces, me parece que este espacio que, insisto, es manipulado, ¿no?, orquestado, merecería una sanción, pero más allá de que se te bajara de la página o de que se te evitara el que entraras, debería de tener una sanción mayor. ¿Esto sería posible hilvanarlo en tu propuesta con acciones específicas de autoridad judicial? Sí, yo creo que el primer paso sería identificar cada uno de estos supuestos. Me parece que con el escándalo de Facebook que tuvimos y Cambridge Analytica podemos desmembrar mucho de este tipo de situaciones. Por un lado, algo preocupante, que eran los legisladores, los congresistas en Estados Unidos no sabían cómo funcionaba Facebook. Entonces no podemos regular algo que no conocemos. Y eso me pareció preocupante y muy emblemático. Por otro lado, el valor que tienen los datos que cada uno de nosotros damos como insumo a estas plataformas. Hay distintas estadísticas, pero me parece que la más sensata o la más prudente te menciona que nosotros damos a estas plataformas con usar alguna red social como Facebook o como Instagram, que son de la misma compañía, el famoso Waze, y WhatsApp, estamos otorgando más de 200 datos personales nosotros. O sea, desde nuestro género, nuestra edad, nuestros intereses. Entonces el famoso algoritmo funciona de cierta manera. Y si yo tengo un perfil de un consumidor, pues ya tengo un mercado meta al que puedo llegar, sea como elector, sea como un consumidor de algún producto o servicio, y esa información vale mucho y nosotros se las estamos dando. Antes las empresas tenían que investigar, antes los partidos políticos tenían que ir puerta por puerta, ahora no hay nada más cercano a nosotros que nuestro celular, está en nuestras manos. Además, nadie sabe tanto de nosotros como nuestro propio celular. A lo mejor yo soy una persona muy seria en el ámbito público, pero Google sabe mis búsquedas y mis inquietudes y lo que yo estoy queriendo conocer y qué estoy buscando. ¿Y tu ubicación? Mi ubicación, mis datos personales. O sea, si yo busco pañales de bebé, pues ya dicen, es una mamá y es una persona que tiene niños chiquitos, y entonces empiezan por eso a tener este tipo de anuncios, estas plataformas. Entonces, como dicen vulgarmente, nada es gratis en esta vida y los datos son sumamente valiosos. Entonces yo creo que si ya dimos este paso acerca de la protección de datos de ciertas empresas, pues también tendríamos que buscar este tipo de acotamiento en redes sociales. Y también nosotros como usuarios ser sumamente responsables, qué es lo que quiero compartir o no. Muchas veces caemos en la tentación de decir, no, yo ya no voy a usar ninguna de estas plataformas, pero también tenemos que crear nosotros un entorno digital seguro, y la forma de tenerlo, de controlarlo, es saber qué es lo que estamos nosotros compartiendo y por qué lo queremos compartir y a quiénes los queremos compartir. En el caso de Cambridge Analytica, era un jueguito que se usaba a través de Facebook y eran más de 280 personas, pero estamos hablando de un universo de millones de usuarios, 280 personas que entraron al juego y a su vez compartieron sin saberlo alrededor de 200 o 250 amigos, y entonces se fue haciendo cada vez más grande y la cantidad de información que recibió esta empresa pues era sumamente puntual para saber a dónde anunciar a ciertas personas o a ciertos productos. Eso nos habla mucho del poder de las redes sociales. No estamos hablando de la deep web como se conoce vulgarmente, estamos hablando del internet que usamos de manera cotidiana. Y bueno, todo lo que nos comentas, Laura, yo creo que efectivamente son cuestiones que sí tendríamos que saber como usuarios, más allá de cómo nos expresemos o para qué las usamos, porque ya sabríamos que tendríamos que tener una responsabilidad y una consecuente sanción en caso de que pues nosotros mismos
excedamos los límites de esta, ¿no? Hay incluso una función por ahí que yo sí la he usado 2 o 3 veces, en que te llega una publicación y le pones reportarla o marcarla como spam, ¿no? O reportarla también. Y entiendo que la policía del ciberespacio, que sí tenemos en México, pues atiende pues estos llamados que haces tú. Laura, yo te quisiera preguntar si tú, más allá de que evolucione o se desarrolle hacia otros puntos el ciberespacio, ¿somos los usuarios los que vamos a hacer esa evolución? ¿O falta mucho para que entendamos primero cuál es la mecánica y hacia dónde podría evolucionar el uso de las redes sociales? Yo creo que las necesidades de los consumidores han hecho que evolucione tan rápido y de una manera tan, por así decirlo, ágil el ciberespacio. Si ustedes recuerdan, hace 20, 25 años hablábamos de páginas de anuncios clasificados y estaba el todito.com y derremate.com, en donde la gente anunciaba pues cosas para vender, y era una comunidad que ahora tenemos a través de otras plataformas como Mercado Libre. Pero los mismos usuarios dijeron, es que además de esto yo lo puedo utilizar para otras funciones, y entonces vino la necesidad de los jueguitos y había casinos virtuales, y sigue hasta la fecha todo el tema de los casinos. Después tuvimos esta evolución acerca de queremos socializar y quiero hablar con las personas que viven fuera de mi ciudad o fuera de mi comunidad o fuera del país, y entonces fuimos creando de manera muy vertiginosa estos cambios, porque las mismas compañías decían, bueno, yo les puedo dar este tipo de cosas. El problema con el ciberespacio es que además abarata muchísimo los costos. O sea, ya antes teníamos nosotros que tener montada una oficina y tener ciertas personas y tener unas plataformas para poder incursionar en ciertos medios. Ahora cualquiera abre su blog. ¿Y cómo tienes esta certeza de que el blog funciona o no funciona? Pues a través de granjas de likes, que tenemos ahora este fenómeno, que es un mercado que no se regula. Tenemos el financiamiento, que ahora también a través de la ley FinTech se está tratando de acotar de cierta manera, pero es todavía incipiente. Los propios usuarios generamos estas necesidades y nos contesta el propio ciberespacio cómo podemos abordarlas. Pero ha sido de una manera tan rápida que ni siquiera nos da permiso, no nos da oportunidad de meditar qué es lo que estamos haciendo. Todos ingresamos nuestros datos porque quieres que funcione el celular, le das acepto, 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 acepto sin leer. Yo siendo abogada soy de las primeras que no leo los contratos, digo ya acepto, ya quiero, quieres todo, ya quieres llegar a la liga, quieres todo de inmediato, y por eso les decía que me preocupan mucho las sociedades o los grupos que son más vulnerables. Hablaba hace un momento de los adolescentes y de los niños, pero también veo a los adultos mayores que tienen sus chats y que mandan el buenos días, buenas tardes, buenas noches, y que también proporcionan una serie de datos que no se dan cuenta que están compartiendo. Entonces sí es muy importante que todos tengamos esta educación y esta responsabilidad acerca de qué es lo que queremos nosotros difundir, por un lado, y por otro lado también el tratar de hacer responsables o corresponsables a las empresas, porque es un negocio, pero no se trata solo de ganar. El ciberespacio es un mercado, pero no solamente es un mercado. Sirve como un mecanismo para la democracia. Estamos nosotros ahora enterados de todo lo que sucede en cualquier rincón del país de una manera inmediata, y podemos responder de una manera inmediata, y eso también crea mucha responsabilidad entre los usuarios. ¿Qué es lo que comparto? ¿Cómo lo comparto? ¿Quién lo va a ver? Muchas veces no es el filtro que utilizamos, tú quieres ser el primero en compartirlo, y lo vimos hace unas semanas con el fenómeno de los príncipes de Inglaterra, con el príncipe Harry. Abre su cuenta de Instagram y rompe un récord que en 6 horas tiene más de 1 millón de usuarios que lo siguen. ¿Por qué todos queremos saber cuándo van a hacer su bebé? Estamos creando una sociedad de consumo inmediato, y entonces se vuelve cada vez más valioso la noticia y ser el primero en tenerla. Antes ustedes como periodistas tenían eso, ¿no? A ver quién tenía primero la entrevista, quién tenía la declaración, pero ahora todos los usuarios queremos participar, todos nos hemos vuelto reporteros, y crea también una sociedad menos sensible. A mí me preocupa mucho ver que sucede un accidente y la gente saca la cámara antes de marcar a un 911. Es lamentable. Estamos verdaderamente inmersos en una vorágine. Está por llegar a México, ya en algunas partes existe el 5G, el Internet de las cosas, como le llaman. Está también la inteligencia artificial en la vera de apoderarse de nuestras vidas. Ya vamos el refrigerador a saber cuándo descongelarse, cuándo se está descompuesto un alimento,
o nuestro vehículo va a conducirse automáticamente a donde le digamos oralmente hacia dónde vamos. Yo te quisiera preguntar, para que respondas después de la pausa comercial, que me están haciendo señas de que ya nos vamos, ¿cómo legislar todo esto si no hemos legislado todo lo pasado? ¿Nos tendremos que adelantar al 5G, a la inteligencia artificial? En un momento regresamos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Regresamos al Reporte 10, estamos platicando con Laura Coronado Contreras y le hacemos la pregunta de hacia dónde va nuestra legislación o hacia dónde debe ir nuestra legislación para empatarnos con el mundo ciberespacial que ya está tocando la puerta en México, la red 5G y la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que efectivamente, como mencionábamos, vamos 2 o 3 pasos atrás de lo que nos pide la tecnología. Creo que ahora debemos de dar ese salto cualitativo y cuantitativo para poder, como decías hace un momento, emparejar esta situación e ir un poquito más allá y tratar de prever. Por un lado, efectivamente tenemos todas estas ventajas que nos otorga la tecnología y por otro lado también ser mucho más conscientes y mucho más creativos y generar personas o generaciones que sean mucho más lejanas, si queremos usar esa palabra, de la propia tecnología. Es muy sencillo poner el piloto automático y decir, pues pongo el Waze hasta para ir al súper. O sea, hay gente que de verdad dice, busco la ruta más cercana y ya no se aprenden las calles, ya no nos aprendemos los teléfonos, ya no nos aprendemos muchas cosas porque todo está a la mano. No sé si me explico. Estamos creando sociedades y personas, en términos generales, menos pacientes. Todo lo quieres en el segundo y si no ya sientes que no es posible. Entonces creo que también nosotros debemos de desengancharnos un poquito de la tecnología, tratar de generar otro tipo de contenidos, también pausar un poco. Tenemos ahora un fenómeno que me preocupa mucho, que es el missing something out, y entonces lo que dicen es que te crea angustia y ya tenemos hasta ciertos trastornos psicológicos el no tener el celular a la mano porque sientes que algo va a pasar y tú no vas a estar al pendiente. Y entonces hacen ciertos estudios los psicólogos, sobre todo en Europa, del comportamiento de los jóvenes sin el celular, y entonces llegan a una cafetería y les quitan el celular y no pueden entablar una conversación porque están pendientes o están irritables porque les quitaron el celular. Entonces creo que nosotros hemos creado este entorno en donde dependemos demasiado de la tecnología.
Y también por otro lado, el pensar que no somos matemáticos, en el sentido de que no podemos ser tan previsibles como seres humanos. Ahorita en el corte mencionábamos el tema de la inteligencia artificial. Google ha desarrollado un programa y sigue desarrollando algunos otros, en donde hace el pronóstico a través de ciertas gráficas actuariales de cómo va a resolver un juez. Y entonces dice, oye, ante este tema o ante este litigio, este juez siempre ha decidido así y entonces este va a ser tu caso y así te lo va a resolver. El problema es que somos seres humanos y aunque todos tenemos un bagaje y a lo mejor yo tengo una tendencia de resolver un caso o no de cierta medida, pues puede fallar. No sé si me explico. Lo mismo sucede con las relaciones interpersonales. Todos podemos decir, están todos los ingredientes dados para que funcione una relación, sea laboral, sea personal, sea un matrimonio, y no necesariamente va a funcionar. Ojalá tuviéramos un manual de educación y dijéramos, la sociedad va a ser mucho más educada si le damos esto y esto y esto otro, pero seguimos debatiendo desde hace 100 años cómo debe ser la educación de los niños y ahora estamos hablando de la reforma educativa todavía, ¿no? Si estamos dándole o no a las personas las mismas oportunidades. Entonces sí, efectivamente la inteligencia artificial facilitará muchas cosas, pero también nosotros como población, como sociedad, tenemos que ver que, sobre todo en México, tenemos una brecha digital significativa. Más del 60% de los mexicanos tienen acceso a redes sociales, lo tienen a través de telefonía móvil, pero no necesariamente lo que vemos en las redes sociales o lo que utilizamos en telefonía móvil nos hace personas más informadas o más cultas. Y entonces yo creo que eso también es uno de los temas que debemos de abordar desde un aspecto legislativo y también desde un aspecto educativo. Sí es preocupante qué pasa con ese otro 40% que se está desfasando, por un lado, y por otro lado que ese 60% menciona que está prácticamente las 24 horas al día conectado. Quiere decir que entonces a la 1 de la mañana yo recibo un mensaje y estoy pendiente del mensaje. ¿Qué es lo que nos está haciendo eso en nuestro cerebro? Pues es una de las grandes preguntas que todavía no tenemos resueltas porque apenas se está desarrollando. Entonces sí considero que hay muchos aspectos que debemos de regular, que sí el legislador mexicano tiene pues muchos pendientes y que muchas veces pensamos que esto no es prioridad. Pensamos que hay otros problemas que nosotros debemos de atacar antes de llegar al ciberespacio, pero creo que es algo con lo que vivimos día a día y que sí no debemos de postergarlo más. A mí me parece muy importante resaltar lo que acabas de comentar, Laura, porque efectivamente yo coincido contigo. Creo que los problemas que está generando el ciberespacio, la comunicación que se genera, no solamente una forma de resolverlos a través de una legislación específica, sino de la educación. Porque, por ejemplo, es muy importante ver este concepto del anonimato en las redes sociales, cómo exacerba la forma en que se comunican quienes no se identifican. Si tú te percatas, aquellos que son mucho más virulentos, agresivos, groseros, en fin, incluso aquellos que mienten abiertamente, que generan calumnias, generalmente usan seudónimos o usan claves, o no hay una identificación de aquel que se hace responsable de lo que dice. Pero también me parece muy importante lo que señalas en este ámbito de la educación. Pero entonces habría que plantearnos una circunstancia integral para los legisladores. O sea, no es solamente una ley que en determinado momento dé límites a tal o cual acción, sino también tendremos que ver qué estamos haciendo en la educación. O sea, cómo estamos educando a los niños, y esto lo comentabas tú hace poco con Lilia, cómo estamos educando a los niños para esta etapa de su vida. Y perdón que lo comente, pero yo me sorprendió muchísimo, el hijo de una secretaria tiene 4 años, lo que hicimos se entretener con unos libros y el niño lo que hizo fue ir a la computadora directamente para tratar de operarla, porque ya ese es su mecanismo de comunicación. Increíble, pero así es la realidad, ¿no te parece? Yo quisiera tomar 2 aspectos de tu última intervención. El primero, efectivamente, el anonimato empodera a las personas y además que es muy fácil desaparecer de redes sociales. Como decíamos vulgarmente, avientas la piedra y escondes la mano, pero ahora no solamente escondes la mano, sino que desapareces, creas otra cuenta y vuelves a ofender. Entonces, en realidad, te da mucho poder el estar detrás de una pantalla. Es mucho más fácil, y yo lo digo mucho con mis alumnos, es mucho más fácil declararse por teléfono y cortar por teléfono, porque ahora todo es muy rápido. Y entonces te crea esta
forma de hacerlo demasiado light, por así decirlo. Y sí, efectivamente tenemos ahí unos vacíos muy importantes acerca de crear estas cuentas falsas o tener varios perfiles para distintos objetivos. Y por otro lado, sí, el tema de la niñera digital. Creo que todas las mamás jóvenes hemos caído, me incluyo, en algún momento en la niñera digital, y vemos a las abuelas o vemos a las bisabuelas, las que tienen la fortuna de tenerlos, que dicen: yo tuve más hijos y no necesitaba la niñera digital. Y la respuesta que damos muchas veces es que es el entorno, es que no se puede quedar atrás, es que los niños de su edad hacen esto y esto otro, pero también no estamos dejándolos prepararse, no los dejamos frustrarse, no los dejamos imaginar, porque lo que queremos es que esté callado, que esté tranquilo, que no me dé lata, que me deje estar un ratito, y entonces en realidad estamos creándoles a ellos una serie de necesidades que antes no se tenían como población y que además no necesariamente les funcionan mejor. Hay un video que circula precisamente en redes sociales en donde hay unos niños que les ponen unos libros y quieren darle la vuelta así como si fuera pantalla. Entonces en realidad te habla mucho de cuáles son las necesidades que tienen los niños. Los niños no necesitan los aparatos. Somos los padres los que les damos el aparato y entonces ya lo vuelves una parte integral de tu comunidad. Ustedes van a algún restaurante y seguramente se fijan, o van en un automóvil y ves a las personas que no hablan entre ellas porque los dos están con el teléfono. Entonces en realidad, aunque muchas veces nos reímos, todos estamos así. En las reuniones familiares. En las reuniones familiares, ¿no? Y está la gente más pendiente de tomarse la foto y decir cómo nos divertimos y subirla en el momento, a realmente disfrutar esa etapa. A mí me sucede mucho, yo que estoy con gente joven, que les pido que por favor no le hagan caso a sus teléfonos, que si van a tomar notas que las tomen a mano, y se quedan como sorprendidos y muchas veces me dicen: es que es muy larga la clase, y en realidad una clase de hora y media, nosotros no estamos acostumbrados a ahora una hora y media sin celular. Es muy complicado porque la sociedad misma te dice que todo está a un clic de distancia. Y eso vuelve a las sociedades menos tolerantes, menos susceptibles, menos resilientes, que es una de las palabras que ahora están muy de moda, pero efectivamente ya no nos adaptamos con la facilidad como lo hacíamos antes. Lo que pasa es que, como dicen ustedes los abogados, lo que no está en el expediente no existe. Hoy lo que no está en el teléfono no existe. Exacto. Y entonces es este miedo a desaparecer. Si no estoy yo dentro de la foto, dentro de la imagen, pues siento que no sucedió. Y se hace mucho la broma, ¿no? Si no te fuiste de vacaciones, si no compartiste las fotos, es como si no te hubieras ido. Porque estamos muy acostumbrados a estar ahora con este fenómeno que le llaman de Big Brother, espiando a los demás. Nos da curiosidad. Y también se crea una distorsión en nuestras mentes porque nadie va a publicar que está triste, enojado o llorando. Claro. Entonces lo que publicas es la parte bonita de tu familia, la parte bonita de tu vida, y lo que crea también es mucha frustración de la persona que ve. Porque entonces dice: ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué aquella viaja? ¿Por qué no sé qué? Y entonces se crea también una polaridad entre lo que ves y lo que es la realidad. Y por otro lado también que las redes sociales nos hacen antisociales. Y eso es un fenómeno que a mí me llama mucho la atención. Yo tengo pues muchos amigos, bendito sea Dios, en Facebook, tengo muchos amigos virtuales y reales, pero hay gente que siempre me comenta mis fotos o que me manda felicitar en mi cumpleaños, y si me la encuentro en la calle no me saluda. No me saluda. Digo, pero si somos muy amigos y siempre me saluda, ¿por qué ahorita no me ve? Es este distanciamiento en donde quieres tener muchos amigos, un poco el show off, y en realidad te vas aislando. Y las redes sociales y la tecnología pues nos vuelven cada vez mucho más personalizados, por así decirlo. Laura, entonces, ¿y no más bien tendríamos que buscar un equilibrio? Más que decir esto no y esto mejor sí. Es que yo creo que tenemos que diferenciarlo. ¿Para qué sirve y para qué no sirve? Exacto. Lo que decía al principio del programa Francisco es que el ser humano, aunque tiene muchos matices y muchos grises, la realidad siempre piensa como en blanco y en negro. Entonces, por un lado, decir, ya no voy a usar tanto el celular. Si nosotros vemos la aplicación de las horas en pantalla que estamos a la semana, pues yo creo que nos vamos de espaldas. Yo hago muchas veces el ejercicio con mis amigos, con mis alumnos, y he descubierto que hay gente que pasa de la semana 19, 20 horas junto al celular. Entonces quiere decir que un día de tu vida... ¿Qué pasa 6? Un día de tu vida estás ahí. Hay gente que pasa 6 horas al día. Es impresionante. No, es que miren, es que yo veo las películas desde el celular.
y por eso me incluye las 6 horas, pero son 6 horas que estás empantallado por utilizar esta palabra. Cómo reacciona nuestro cerebro, cómo reaccionan nuestros ojos, cómo reaccionan nuestros sentidos, es muy diferente cuando estamos con la pantalla a como estamos en el día a día. Es efectivamente muy complicado llegar a ese punto medio en donde debes decir si quiero compartir información, no quiero compartir tanta información, solo voy a compartir esta parte de mi vida. Por otro lado, el sentirnos que somos todos muy importantes, ¿no? El que te den el like te dispara en el cerebro dopamina. Entonces, ¿cómo hago para recibir esa dopamina sin que sea a través de likes? Pues puede ser a través de ejercicio, a través de una actividad física, puede ser a través de un libro que me es muy interesante. O sea, puedo buscar distintas actividades, un juego de mesa. Pero ¿no sería quedarte rezagado un tanto, Lau? Es que es precisamente eso. Muchas veces nosotros como mamás decimos, este es su entorno y entonces yo no quiero que sea el que está atrás. O tú como persona, como profesional. Mira, a mí me pasa mucho que la verdad yo soy, y Francisco es testigo, que soy muy desprendida del celular. Llego a la casa, a su casa, y lo que hago, y más creo que las mujeres es una situación que lo traemos en la bolsa o llegas y lo pones en algún lugar y empiezas a hacer otras cosas porque somos multitareas. Y resulta que luego vas, te asomas y son las llamadas, los mensajes, y entonces te genera una angustia porque no traes el celular no para verlo, sino para comunicarte pegado a ti. Entonces digo, creo que sí tenemos esta parte, y a veces, por ejemplo, yo creo que también tiene que haber una parte de responsabilidad, digo, no con mi jefe, por supuesto que no, para él tengo que estar las 24 horas, pero sí de las personas que a veces te marcan a las 10 de la noche y tú ya no viste el mensaje y tenías que tener algo o estar presente en algún lugar a las 7, 8 de la mañana. Claro. Entonces creo que sí tiene que haber una responsabilidad del emisor, no solamente del receptor, porque se cree que uno tiene esto adherido a la piel, ¿no? Que es una extensión de la mano. Así y la verdad es que también nos vuelve menos responsables el celular. No quiero criminalizar el ciberespacio, yo estoy feliz de que tengamos estas ventajas. El poder viajar ahora, el poder conocer cuáles son los mejores restaurantes a un clic, el poder saber cuáles son las mejores rutas, el tener toda la información de la mano es una gran ventaja. El no sentirte perdido es una gran ventaja. El problema es precisamente que ya no somos tan responsables. Es que le mandé un WhatsApp y entonces ella tuvo la responsabilidad de leerlo. Si yo veo que no tienes las palomitas, pues yo debería de tener la responsabilidad de decir, oye, ¿sabes qué? No voy a llegar a las 7 de la mañana. No sé si me explico. Sí. Yo les hago mucho la burla, sobre todo a dos de mis amigas que son muy impuntuales, y le digo, es que el celular te hace más impuntual. Porque antes tú llegabas y decías, te veo a las 7 de la mañana, y sabes que si no la persona esperaba a las 7 y te sentías mal de esperar. Y ahora te manda un WhatsApp de leve retraso, ahí voy, llego media hora después, y ya con eso sientes que cumpliste, no sé si me explico. Y la otra persona ni siquiera lo ha visto. No o ya hizo toda una serie de cuestiones para llegar a las 7 y resulta que no llegaste. Sí. Y por otro lado, también que nos volvemos más, ¿cómo decirlo? Más trabajadores. No sé si quiero ser tan puntual en ese tema, pero tú salías de la oficina y se acababa tu horario laboral. Pero ahora como recibes mensajes, correos y WhatsApp, entonces sigue tu oficina persiguiéndote. Y entonces muchas veces a mí me sucede que digo, bueno, pues ya es tarde, pero voy a calificar unos exámenes y voy a hacer tal, y lo sigo haciendo, y cuando te fijas, pues trabajaste 3 o 4 horas más, sin querer. No sé si estoy siendo clara. Y el día que no lo haces, todos se sorprenden y dicen, pero ¿por qué no lo hizo si lo podía hacer el sábado y el domingo desde su casa? Pues ya tenemos más de una hora sin celular y creo que tenemos que cortar el programa. Todos estamos muy angustiados. Estamos muy angustiados porque ya tiene buen rato que no lo tenemos cerca de nosotros. Laura, ha sido un placer verdaderamente. Podríamos seguir platicando mucho tiempo porque el tema es apasionante y tú lo dominas muy bien. Muchas gracias. En otra ocasión continuaremos esta charla. Claro que sí, mil gracias. Gracias a ti. Gracias, Claudia Rodríguez. Gracias, Francisco. Gracias, Laura. Gracias, Alberto. Alberto, buenas noches, gracias. Gracias a todos. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez. Buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.